No, lo que pasa, te bato la posta, gracias, chabón, gracias. Loco, todo confite, loco, todo masita. No, lo que pasa, loco, ¿sabés cuál es? Te bato la posta. Estoy tan eléctrico, loco, porque hace 4 meses que no la... ¿Entendés? O sea, lo mío, loco, lo mío ya no es leche, loco, es un queso. Se me solidificó, ando de acá, ¿qué tal? Parezco Robocop, loco. Claro, loco, de terror. Al final tenía razón, Broche, loco, era un boliche con cheto para de vez en cuando poder atracar algo. Pero vos sabés que estábamos afuera del boliche, volviendo a esto que al final me olvidé, loco, porque empecé a hablar de los gronchos, salto de un tema a otro. Lo que pasa es que saltan, porque hay algunas neuronitas tipo Gulliver que juegan también, muy dulces y bueno. Vuelvo a lo que pasó esa noche, loco, en la Puerta del Divino. Ya te digo, estábamos ahí, yo lo miraba a Broche y le digo, loco, acá no entramos ni a ganchos, loco. De verdad, digo, vayámonos de acá, vamos a ver un recital de Papo, loco, que va a estar jamón, loco, jamón crudo, loco. De verdad, loco, y el loco no, seguía, viste, pala y... No, quiero conchetas y la mandíbula... Y bueno, loco, está bien, vamos a ver qué pasa. Entonces encaramos en la entrada. Y ahí ya te digo, veíamos todo el conchetaje, toda la onda. Digo, por Dios, acá nos van a matar, loco. Y estaba el portero, porque viste que siempre están los patobicas en esos boliches en la entrada. Pero lo que pasa es que hay que entenderlos a los patobicas, loco. La cumbia villera, por ejemplo, los ataca. Yo los comprendo, loco. Pobres angelitos de Dios, loco. ¿Entendés? Vos pensás, son tipos, loco, que obedecen órdenes de los patrones, loco, si no los rajan, ¿entendés? Por eso entonces los chabones, ¿qué pasa? La mayoría de los porteros que no dejan entrar ni a la madre, ¿sabés qué son? ¿Sabés cómo es la historia? Quedaron traumados desde niños, loco. Cuando la mamá iba a hacer los mandados, le decía, nene, no dejes entrar a nadie, y al loco le quedó. Claro, man. Es así, ¿viste? Entonces, de golpe, loco, yo no me quería poner a discutir, no quería tener ninguna historia, ¿entendés? Entonces, por ejemplo, ¿ves a estas minas? Las dejó pasar, ¿ves? ¿Todo bien? ¿Ves? Así. Y de golpe, loco, bueno, empezó la discusión con el portero, loco. Aparte no sabés lo que era el chabón, loco, era un placar con ojos, loco. Me miraba de arriba abajo, loco, me metía miedo ese chabón, loco. ¿Sabés el miedo que me metía, loco? Por favor. Me miraba de arriba para abajo, me ponía nervioso y a mí me jode que me miren de arriba para abajo, ¿entendés? Si me miran de abajo para arriba, no, está todo bien. Pero mal, ¿viste? Con mala onda, ¿viste? Para colmo, yo ese día me había ido de sandalias, ¿viste? Y ya le picó mal lo de las sandalias. Acá de sandalias no se puede entrar. Pero, loco, no son sandalias, son New Balance, loco. Lo que pasa es que me cagaron, me vendieron el modelo descapotable, loco. ¿Entendés un poco la historia, viste? Y bueno, y seguimos así discutiendo. Usted está disfrazado, usted y su amigo está disfrazado. ¿Pero qué disfraz, loco? ¿Qué me decís? ¿Qué disfraz? Esto es rock and roll, loco. Esto es rock and roll, loco. Yo con esta remera lo abracé al Indio Solari, loco, no me la lavo más, loco. ¿Qué te pasa, chabón? Esto es rock and roll puro. La única vez que yo me disfracé de posta fue una vez en un carnaval en Gualeguaychú, loco, que casi gano el primer premio al mejor disfraz, loco. Daban $1000, loco. Para mí era un tocazo de plata eso, ¿entendés? ¿Sabés las pulseras de mostacilla que tengo que vender para llegar a 1000, loco? ¿Sabés lo que era? No sabés lo que era ese disfraz, loco. Me había disfrazado de inodoro, loco. Casi gano el primer premio. Decí que a último momento cayó otro chabón, se disfrazó de sorete y me cagó, loco. Siempre pasa que alguno, viste, llega. Pero de última, loco. Le digo a Broche, cortémosla con toda esta onda, loco. Vámonos de acá, no tengo... ¿Viste cuando se te acaban las ganas de discutir? Es gastar energía al pedo. Aparte, que estábamos afuera del boliche, pero... Cada vez que abrían la puerta, loco, escuchábamos la música que escuchan los conchetos. Y los conchetos, loco, les copa la marcha. Y a mí de golpe, viste, escuchar unos temas de marcha, un poco de house, mata un toque, viste. Pero todo el tiempo lo mismo, loco. Cada vez que se abría la puerta se escuchaba, viste, esa onda... Acá
music. ¡Ah! Se me calienta la chichi. Por una moneda, chupame la manguera. No, viste, mayonesa y toda la mina de acá, viste. Cada vez que se abría la puerta veía la mayonesa, chocolate que bate, que te bate, que te bate. Terrible, loco. Al final el DJ era tan pelotudo que mezcló los dos temas juntos, loco. Me embadurné todo. Agarré, salí corriendo para un kiosco, loco, y como estaba tan lleno de chocolate y de mayonesa, le digo al kiosquero, loco, ¿no me das un sachet de mayonesa y dame un chocolate? Y me seguí embadurnando, loco. Agarré, saqué el ganso y me hice un pancho. Mató, eso es moda, loco. Pero en serio, ¿para qué vamos a entrar a un boliche que pasen todo el tiempo la misma música, loco? Y seguían, viste, toda la onda. No entiendo una mierda. Y los conchetos bailando adentro, loco. A veces, ¿viste cómo bailan los conchetos que se miran en los espejos? Parece que estuvieran haciendo artes marciales. Claro, y el DJ reagrandado hace efectos con los discos de vinilo, ¿viste? Y la concheta de abajo, ¡ay, te reamo, boludo! Digo, no, esto no es para mí. Digo, ¿qué hacemos? Claro. Aparte, otra cosa que es real, loco, los conchetos no se sacan la careta, loco. Vos le preguntás, loco, ¿escuchás de vez en cuando cumbia? Ningún concheto escucha cumbia. Después vas a los cumpleaños de 15 y están todos Laura, cuando no sé, me para Laura. Están todos los conchetos acá, piri, piri, pipi, todo con cumbia villera y que... Dale, loco, ¿quién no se bailó alguna vez una cumbia, loco? Si escuchame una cosa, estamos esperando que llegue el sábado. ¿Para qué? Para verlo a Hernán Caire, loco. ¡Oh! Esa cara que tiene de principito, loco. Viste que Hernán Caire es tan lindo, loco, que no te lo imaginás haciendo la porquería, loco. ¿Cómo hará cuando la pone, loco? Ahora sí. Parece Seferino Namuncurá, loco. Es terrible, loco. Ahora, es una cosa loquísima. Es una cosa loquísima lo que pasa con la cumbia, loco. Yo hay algo que no entiendo, porque tipo, hace 12 años atrás, cuando había pegado, ¿te acordás? En el 92, que habían pegado, como era, Alcides, el Pocho, la Pantera, toda esa onda. Vos querías distinguir un cumbiero, lentejuelas. Lo veías a Ricky Maravilla, por ejemplo. Veías las lentejuelas, cumbiero. Lo veías a Papo, campera de cuero, pelo largo, rockero. Hoy en día, loco, yo miro Siempre Sábado. No se sabe quién es quién, loco. Usan esas capas largas, loco, que parece que se hubieran escapado de la Guerra de las Galaxias, loco. Y aparte, ¿viste cómo cantan, loco? Y todos haciendo el mismo pasito. La mayoría de los grupos, loco. Aparte, la música de la cumbia te lleva a bailar todo porque es una música re alegre todo. Pero si les prestás atención a las letras, todas las letras son onda: ¿por qué te fuiste? ¿Por qué te me vas? Le voy a pedir a San Cayetano que vuelvas. Claro, es loquísimo. La música va a mil y todos los chabones están llorando, loco. Aparte, cómo es la voz de los cumbieros, loco. Así como el rock and roll tiene esa voz, viste, bien gastada. Viste que el rock and roll tiene esa voz que se lo... Ya me estoy agotando. Bueno, la cumbia tiene esa voz de pito. Es distinto, viste, esa onda que salen los cantantes, viste, todos con los trajes así, todos haciendo los pasitos. Y pelan la voz esa onda... Ella me dejó. Cumbia, nena, y bate las palmas. Palmas arriba, las palmas arriba. ¿Viste el de Flor de Piedra? Vos sos un...
Parece que le hubieran aplastado la cara con un tractor, loco. No, pero en serio. Toda la onda, la cumbia tiene esa cosa del cencerro, ¿viste eso? Y todos los bolivianos atrás, ¿viste? De la cumbia, las manos arriba. Y mueva chiquita, cumbia, 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 cabeza. Ella me dejó por el verdulero. Ella me dejó por el carnicero. Ella me dejó por el sepulturero. Y yo no se la pude enterrar. Y es... Pasa que saltan, porque hay algunas neuronitas tipo Gulliver que juegan también, muy dulces. Y bueno, vuelvo a lo que pasó esa noche, loco, en la Puerta del Divino. Ya te digo, estábamos ahí, yo lo miraba a Broche y le digo, loco, lo loco del terror. Al final tenía razón Broche, loco, era un boliche concheto para de vez en cuando poder atracar algo. Pero vos sabés que estábamos afuera del boliche, volviendo a esto que al final me olvidé, loco, porque empecé a hablar de los gronchos, salto de un tema a otro. Acá no entramos ni a ganchos, loco. De verdad, digo, vayámonos de acá, vamos a ver un recital de Papo, loco, que va a estar jamón, loco. Jamón crudo, loco. De verdad, loco, y el loco nada, ¿entendés? O sea, lo mío, loco, lo mío ya no es leche, loco, es un queso. Se me solidificó, ando de acá, ¿qué tal? Parezco Robocop, loco. Claro. No, lo que pasa... Te bato la posta, gracias, chabón, gracias. Loco, todo confite, loco, todo masita. No, lo que pasa, loco, ¿sabés cuál es? Te bato la posta. Estoy tan eléctrico, loco, porque hace 4 meses que no la...